Bienvenidos a este nuevo programa cultural denominado Desde la Escuela. Mi nombre es John Leiva López, soy estudiante de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada de Tacna. Desde la Escuela llega gracias a Vigil Televisión y con la colaboración de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco Lazo. Este programa es un homenaje al bicentenario del natalicio de Francisco Lazo. Quiero enviar un fuerte saludo, un intenso saludo a la producción, al equipo de producción que se encargó de realizar sobre todo la cortina para este programa. En las cámaras está Washington Chama, Renzo Chura, en el vestuario Lourdes Chambi, la señora Lili Ucharico, en la producción del ceramio Ernesto Charaña, en el grupo de actores los compañeros Néstor Tapia, Amy Hurtado, Mejek Abdul, Marisol Montoya, Walter Castro, Darien Encinas y el compañero Arnold Tongo, estudiantes también de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UPT. Desde la escuela, para ustedes, veremos el siguiente reportaje con la invitación de nuestro compañero Gabriel Nina, estudiante también de la UPT. Adelante. Hoy, el bicentenario del nacimiento del pintor tacneño Francisco Lazo de la Vega y de los Ríos. Acompaña al señor director de la ISFA. Uno de los personajes emblemáticos de Tacna vuelve a ser protagonista este año en que se recuerda el bicentenario de su natalicio. Se trata del ilustre pintor tacneño José Francisco Domingo Lazo de la Vega y de los Ríos, o conocido brevemente con el nombre de Francisco Lazo. Desde la escuela, para ustedes, el bicentenario de Francisco Lazo. Mi nombre es Gabriel Nina, estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada de Tacna. Acompáñennos a ver este reportaje. El artista tacneño del siglo XIX es reconocido por abordar el problema de la desigualdad en el Perú y es considerado precursor del indigenismo, corriente que se desarrollaría recién en los años posteriores del 900. Una revista europea habría referido a Lazo como peruano de nacimiento, pero francés por el talento. Bueno, para Tacna tiene una importancia única porque él es la máxima expresión de la pintura en Tacna del siglo XIX. Ha llegado en alto el nivel artístico a nivel mundial. Y no solamente en el nivel artístico, sino también en el nivel político, social, porque era un hombre bastante multifacético, siempre apegado a su pueblo, a su tierra. En el Museo, por ejemplo, de Lima, existen cuadros de él, ¿no? Sus cuadros, aquí no lo tenemos. Uno de los cuadros que pinta es Santa Rosa de Lima, que es muy poco conocido, ¿no? Y así hay unos cuadros muy interesantes que no se conocen aquí en Tacna, pero yo creo que digamos, alguna vez quizás copias se pueda traer, ¿no? Habría que recomendar a la Escuela Francisco Lazo, a la Escuela de Arte de Francisco Lazo. Francisco Lazo nació en 1823, tiempo en que la independencia del Perú no se consolidaría hasta un año después. Hijo de una familia de la aristocracia colonial. Fueron sus padres el magistrado arequipeño Benito Lazo y la dama puneña Juana de los Ríos. Siguiendo los pasos de su padre, se trasladó a Lima para estudiar Derecho, pero termina por abandonarlo. Así llega a inscribirse en la Academia de Dibujo y Pintura que dirigía el pintor ecuatoriano Javier Cortés, espacio en que se relaciona también con el pintor peruano Ignacio Merino, personaje que lo anima a perfeccionarse en Europa. Lo interesante de Francisco Lazo es, vamos a decir, algo como que precursor del indigenismo, estamos hablando dentro de la pintura, porque si nosotros vemos sus cuadros, hay fotos de él mismo, vestido ¿no? con su chullo, su indumentaria, totalmente de gente andina. Entonces cuando él va a Europa y también al extranjero, en Latinoamérica, Argentina, las exposiciones que hace conmociona
porque para esos tiempos era bien difícil, como venía de familias aristocráticas. Lasso viaja a París en 1843. Fue alumno de Paul Delaroche durante un corto tiempo, pues abandonó ese taller por el de Charles Gleyre, pintor de estilo severo y notable actividad pedagógica, con cuya pintura Lasso tuvo una mayor afinidad. Aunque el joven Lasso se interesó por el innovador estilo de Gleyre, el maestro que dejó un mayor impacto en nuestro pintor fue Eugene Daymer. Daymer no solo fue un gran maestro desde el punto de vista plástico, sino también un joven vanguardista de quien Lasso aprendió los hábitos de un pintor romántico. A su regreso al Perú, entre 1849 y 1850, recorrió al interior del Perú, específicamente Cusco y Puno, experiencia que dio inicio a su producción de temática nacional en su pintura. Lasso emprendió su largo viaje hacia los Andes como lo hicieron sus maestros europeos, Delaroche y Gleyre, a África y Medio Oriente. Él se va a formar en Europa. Cuando regresa, ¿no es cierto?, pone en práctica aquello que ya se había experimentado en Europa en el siglo XVIII, la necesidad de conocer tierras extrañas, exóticas, ¿no es cierto?, las formas, los usos y las costumbres de otros países, de otros continentes. Entonces él viene con esa idea a recorrer al Perú y a conocer el mensaje profundo de esta tierra. Por eso su pintura revalora al hombre andino, revalora el quehacer del hombre andino. Es una propuesta etnográfica muy importante. Para el investigador Ricardo Stavridis, este viaje causó gran impacto en la sensibilidad romántica de Lasso, al conocer otros grupos étnicos, las costumbres, los colores y paisajes de los Andes. Al ver a las poblaciones en su propio hábitat geográfico, conoció el otro rostro de su nación. Para poder él exponer o en todo caso interpretar sus obras artísticas, él siempre estaba pues, en visita, se dirigía a los pueblos andinos, donde el artesano, donde el andino estaba en sus tierras, vivía con ellos, convivía con ellos, veía el quehacer diario con ellos. Desde 1851, año en que inició su producción con temática indígena, el gobierno de José Rufino Echenique le otorgó una beca que le permitió regresar a Europa. Aquí, el fruto principal de su obra creativa sería El habitante de las cordilleras del Perú. Lasso habría tardado 10 días en su elaboración para exhibirla en la Exposición Universal de París en el año 1855. Elogiado por 6 diarios de la prensa francesa, la crítica reafirmaba el origen indígena del personaje de la pintura a través de su indumentaria y el cerámico. El habitante de las cordilleras es de formato rectangular. Sobre fondo crema representa a un mestizo de pie, ataviado hasta las rodillas con un largo poncho aymara de color negro, decorado con finas líneas rojas por cada lado. El personaje sostiene entre sus manos una cerámica escultórica moche, el cual habría sido de un guerrero cautivo previo a su sacrificio, razón por el cual, además de estar desnudo, tiene en torno a su cuello una soga. Una de las grandes obras que tenemos en sus exposiciones, por ejemplo, es el alfarero, ¿no? Que representa obviamente al pueblo andino atrapado en su situación social. Esta fue pieza fundamental de la obra, que representa en su conjunto una metáfora de opresión sobre la población indígena, a quienes consideró como prisioneros del sistema social político de la República. La limitada comprensión de la crítica francesa por el desconocimiento del significado de la pieza escultórica dio origen a confundir el mensaje de Lasso, por lo que el lienzo fue conocido como el indio alfarero y no originalmente como el habitante de las cordilleras del Perú. En sus obras, Lasso habría pretendido crear símbolos públicos, imágenes que pudieron representar y construir a una nación joven que aproximaba 5 décadas desde su independencia. Hoy,
A más de 200 años de la proclamación de la independencia del Perú, se cumple también en este 2023 el bicentenario de Francisco Lazo. Para la conmemoración se organizó una comisión presidida por la Municipalidad Provincial de Tacna e integrada por la Tercera Brigada de Caballería, la Macrorregión Policial Tacna y Moquegua, la Diócesis Tacna y Moquegua, ESFAP Francisco Lazo y otras instituciones, las cuales desarrollarán actividades durante el año. Un hombre comprometido a través del arte, de la cultura, de la política, de ese deseo sincero de promover la justicia y el derecho. 46 años, pero vividos con una intensidad, con una coherencia comprensiva. Y en suma de estas actividades, Vigil Televisión se hace presente en la difusión de la figura de Francisco Lazo. A través de este nuevo programa que llega para ustedes desde la escuela. Programa que ha considerado en su presentación una pequeña historia ficticia que da vida a un desconcertado habitante de las cordilleras del Perú en busca de su ceramo, cuya pieza, sabemos, guarda la imponente denuncia social que habría querido transmitir el precursor del indigenismo. Con la colaboración de profesores de la escuela y de estudiantes universitarios. Logrando la producción de la cortina televisiva que acompañará en cada emisión del nuevo programa Desde la Escuela. En el bicentenario del pintor tacneño Francisco Lazo, presentamos Desde la Escuela, que servirá para dar a conocer la pintura del habitante de las cordilleras que por falta de difusión se desconoce. Solamente es conocido como pintor, más claro. Esa es una de las desgracias de nuestro pueblo, ¿no? ¿Y por qué? Porque así funciona el sistema educativo. O sea, nos lo ocultan, solamente nos muestran algunas fases de su vida, pero además de eso es un excelente escritor, es un ensayista formidable. Y su obra completa de sus ensayos recién se produce en el año 2003. O sea, es en el siglo XXI que empezamos a conocer la producción. Y es más, los tacneños no conocemos los ensayos de Lazo. Probablemente por débil apreciación de la población peruana del siglo XIX hacia las pinturas, Francisco Lazo se convirtió en ensayista, publicando 12 artículos de crítica costumbrista y política en la Revista de Lima. El poeta de aquella época, Manuel Nicolás Corpancho, intentaba explicar en una de sus publicaciones que Francisco Lazo habría decidido difundir su mensaje a través de la palabra y no de la pintura. Así Francisco Lazo nos deja mensajes muy intensos en la obra conocida como Las Tres Razas, pero que originalmente Lazo le habría nombrado como La Igualdad ante la Ley, exhibida en 1859. Lazo publica en ese mismo año en la Revista de Lima el texto La Paleta y los Colores, texto que ataca abiertamente el racismo peruano con una ingeniosa analogía, nada más y nada menos que con la pintura. Según el arte, no hay color que sea superior al otro. El blanco, el amarillo, el rojo y el negro son igualmente útiles, bien combinados formarán un cuadro armonioso, pero empleados torpemente, sin tino, sin discreción, harán un conjunto detestable, en el cual el blanco será tan perjudicial al rojo como el negro al blanco. Y en el gran taller de la tierra, en el cual Dios, todo omnipotente y sabio, ha colocado razas de diversas índoles y diferentes colores. Porque estos colores no han de ser útiles los unos a los otros, modificando sus propiedades para llegar a la perfección en el cuadro de la humanidad. Un escritor de polendas, cuidado, ¿eh? Ahora, él no pronunciaba sus discursos porque tenía cierta dificultad en comunicación, ¿no? Leían sus discursos, ¿no? Pero sus discursos tienen, yo diría, el mismo calibre
Por eso decía, es un precursor de Manuel González Prada, ¿no? Según la tesis de Eugenia Abadía González, señala que finalmente hay una intención aleccionadora en la obra de Francisco Lazo. Por si fuera poco, él mismo se viste como un indígena más, como otro excluido en su tiempo. Lazo optó por la perennización de su imagen como la de un excluido por la misma sociedad a la que él pertenecía. Se dice entre sus investigadores que para Lazo la pintura podría ofrecerle un espacio de redención, porque cuenta Lazo un triste recuerdo de su niñez, la historia de la Manuquita, una niña indígena de más o menos de su edad, que fue acusada del robo de un rosario de la hermana de Lazo. Pero el infante Lazo sabía muy bien que no era ella, y por su silencio, la Manuquita fue golpeada y tratada cruelmente como una delincuente. Textualmente Lazo dice: «Miserable que fui, es cosa que jamás me lo perdono, y esa confesión pesa sobre mí como fatal sentencia». Probablemente aquella Manuquita fue plasmada en este cuadro, donde se le ve el rosario que nunca robó. Fina manera de saldar el silencio y la culpa que Lazo guardó desde niño ante la injusticia de la cual fue partícipe. Francisco Lazo falleció a los 46 años de edad, después de colaborar en la Cruz Roja para erradicar la terrible epidemia de la fiebre amarilla, el cual su cuerpo no pudo tolerar. Bien, nuevamente estamos aquí desde la escuela en la última parte de este programa, de este primer programa. Tenemos la grata presencia de Michael Tapia. Él es antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tiene bien el día de hoy compartir con nosotros un poco de su carrera y también un poco de la biografía, importancia de Francisco Lazo. Buenas tardes, Michael. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes. Gracias por la invitación. En realidad me siento con curiosidad de poder compartir algo de información que hay en torno a la biografía de Francisco Lazo y también parte de su memoria y legado. Bien. Háblanos un poco de ti. Tú eres antropólogo. ¿En qué año más o menos tuviste esta carrera? ¿Te graduaste? ¿Hiciste algunos trabajos más? Me comentabas. Sí, yo soy tacneño. He vivido parte de mi infancia y adolescencia aquí en Tacna. En el 2010 fui a Lima a terminar mis estudios de secundaria y luego postulé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde ingresé a la carrera de antropología. Ya han pasado varios años desde que terminé la universidad. Yo soy antropólogo de profesión y tengo cierta experiencia profesional ya en torno a mi campo profesional y trabajos de investigación que a la par he hecho porque creo que en parte también me he dedicado a la vida académica. Sí, por el campo profesional he trabajado como consultor y servidor público en entidades del Estado como la Biblioteca Nacional del Perú, el Ministerio de Cultura del Perú, el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, donde estuve hasta hace unos años. Y por el lado más académico he sido asistente en algunos proyectos de investigación. Quizá podría resaltar dos. Uno fue el que tuvo como resultado una publicación de la cual soy coautor y que justo mencionaste, que es el libro El Señor de Locumba, Ritualidades Transfronterizas en el Sur Peruano. Es un libro que se publicó en 2018, justo por el Ministerio de Cultura del Perú y que responde a un proyecto que se hizo desde el Estado
en el marco de una declaratoria que se había hecho a la festividad del Señor de Locumba. ¿Verdad? Sí. ¿En qué año se declaró Patrimonio Cultural de la Nación? En el 2015, sí. 3 años antes. Sí, y justo, bueno, esto se conoce mucho a nivel de Estado cuando una expresión cultural es reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación. El Estado no solo tiene, digamos, el compromiso de resguardarlo y de difundirlo, sino también de promover investigación en torno a la expresión como tal. Y sobre el Señor de Locumba y la festividad no se conocía mucho, digamos, en términos académicos o en términos más de estudios, porque popularmente es muy conocido, ¿no? Trasciende fronteras nacionales incluso, pero en esa oportunidad se apostó desde el Ministerio de Cultura con hacer un estudio tanto histórico, que en este caso se encargó Martín Guadalupe, un historiador también de mi casa de estudios, y por el lado etnográfico, que no sé si es un término que se conoce muy popularmente, pero que es lo que hacemos, por ejemplo, los antropólogos, ¿no? Que es descripción, ¿no? Sobre la expresión como tal, ¿no? Las características, quiénes participan, ¿no? Cómo se ha ido modificando o transformando de acuerdo al tiempo. Eso me encargué yo, sí. Y el libro, por eso tiene una coautoría, tiene 2 partes y yo me encargué de realizar la parte etnográfica de la investigación como tal. No fue una bonita experiencia porque además se trabajó con las comunidades de la zona y con población, digamos, que vive en Locumba, vive en Sama, en Tacna, incluso en Arica. Sí, eso es lo que podría comentar sobre ese trabajo. Este trabajo, no sé si nos podrías darnos referencia, ¿qué vamos a encontrar al revisar este libro, al leer más o menos un avance, ¿no? Si es que el público está interesado también en revisar este libro que es El Señor de Locumba, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo creo que es un acercamiento académico y que tiene 2 partes, como decía, una parte histórica y una parte etnográfica. Por ejemplo, si alguien quiere conocer a profundidad o con cierto nivel de detalle sobre cómo se realiza la festividad, además porque la festividad no solo se restringe al 14 de septiembre, sino también al primer domingo de mayo, justo es algo que yo propongo en la investigación, que la festividad está compuesta por 2 fiestas, la fiesta chica, la fiesta grande, que es una estructura muy interesante porque no solo se reproduce en Locumba, ¿no? Sino en otras expresiones culturales de la región. Esta presencia, ¿no? De las fiestas chicas, las fiestas grandes. Por ejemplo, si uno desea conocer más al respecto, lo puede encontrar en el libro. En mi parte también hay algo muy importante y es el hecho de que se reúne una serie de reseñas históricas sobre otra expresión cultural, pero que está presente en la festividad, que son los bailes religiosos, que tienen, bueno, una notoria presencia y antigüedad en Tacna, ¿no? En el sur del Perú, en el norte de Chile, y que, digamos, hasta ese momento no se había encontrado una publicación donde se pueda tener más o menos algunas pistas históricas, ¿no? Sobre cada baile. Ahí hay reseñas históricas de más de 20 bailes que se hacen presentes en Locumba, tanto en la fiesta chica como en la fiesta grande. Y bueno, también está la parte histórica, ¿no? Que la desarrolló mi colega, y donde efectivamente se hace un rastreo, ¿no? De la trayectoria histórica de la festividad como tal, desde el momento en que aparece, digamos, en ciertas fuentes primarias del siglo XVIII, del siglo XIX, incluso del siglo XX. ¿Qué autores, por ejemplo, más o menos, ya tenían la referencia? No es tanto una revisión sobre autores específicamente, porque, digamos, investigadores que hayan hecho algún acercamiento histórico sobre el tema, bueno, podemos mencionar a Fortunato Sora Carvajal, quizá, o a Segundo Morales Villagra, que tiene una publicación sobre el Señor de Locumba, ambos investigadores tacneños. Ellos son del siglo XX. Sí, que ya fallecieron, ¿no?
digamos, la novedad va más por el hecho de cómo el tema está presente en fuentes, en memorias, en visitas, en periódicos, tanto del siglo XX como XIX. Y claro, estamos hablando de una expresión cultural que tiene más de 250 años Es una aproximadamente. Colonial. Sí, sí, ¿no? De origen colonial. Claro, y el tema va en el sentido de que hay un acercamiento, digamos, más realista, no sé si usar ese término exactamente, pero cuando se habla del origen del Señor de Locumba, generalmente se tiene como referencia la historia, ¿no? de la imagen que llega al pueblo, pero no se especifica la fecha, ¿no? O de estos burros, ¿no? o bestias de carga, ¿no? que llevan los cuadros, o mejor dicho, las efigies en unos cajones, ¿no? Y que luego hay un intercambio por parte de la población que quiere quedarse con el Cristo más grande en Locumba y llevar el más pequeño a Sama, pero al final no se puede. Entonces, claro, creo que la investigación va más allá de eso, ¿no? Aunque la incorpora también porque es parte del folclore y de la historia oral que existe. Okay. Sí. Entonces, esto y mucho más encontremos en el libro del Señor de Locumba, Rituales Transfronterizos. Sí, ritualidades transfronterizas en el sur peruano, sí. Okay. Sí. ¿Qué significa para ti la antropología en todos estos años que has trabajado, ¿no? Tu profesionalismo? ¿Qué podrías decirnos de este campo? Bueno, la antropología es una ciencia social que creo tiene una vital importancia para el conocimiento de nuestra realidad. La antropología como tal, como disciplina, en realidad tiene varios ámbitos que en el Perú se han desarrollado, sí, pero internacionalmente quizá con mayor énfasis. O sea, cuando hablamos de antropología, incluso podríamos hablar de arqueología, podríamos hablar de folclore, de antropología social o de antropología forense, ¿no? Hay distintos ámbitos y campos que pertenecen a la disciplina como tal, pero al menos personalmente yo estoy más orientado hacia la antropología social o cultural o sociocultural, ¿no? Que se encarga, digamos, del estudio de las relaciones sociales y las manifestaciones culturales de las personas, ¿no? Esta carrera es una carrera, yo creo, de lujo, porque es de pocas personas. No comúnmente se encuentra por la calle hoy es antropólogo, ¿no? Generalmente hay otras profesiones, ¿no? Pero yo creo que sí, es una carrera de lujo, pero ahora yo creo, me interesaría saber cómo es que a ti te nació estudiar esta carrera. ¿Qué te enlazó? Tal vez tenías un sentimiento de niño, tenías alguna inspiración ya, la desarrollaste en el momento. ¿Cómo fue? Yo creo que, bueno, está relacionado un poco con mis intereses desde pequeño. Sí, digamos, podría partir del hecho de que desde pequeño me atraía la lectura, tenía un interés por las narraciones en general y sobre todo cuando tenían un matiz histórico. El profesor Luis Cabañaro decía que en Tacna la pasión por la historia al parecer viene como algo cultural, ¿no? Como algo que forma parte de la idiosincrasia del tacneño, ¿no? Es como si se respirara en el aire, ¿no? Y desde pequeños tenemos cierto interés o cierta inclinación a poder conocer sobre cómo se desarrolló tal hecho histórico, ¿no? O sobre las raíces de nuestras propias familias. Yo creo que eso es algo que he tenido desde pequeño. Yo quería estudiar historia en realidad, sí, pero digamos por los imaginarios sociales que existen actualmente respecto al mercado laboral, ¿no? Que es un factor que se tiene que tomar en cuenta al momento de decidir una profesión y
y otro tipo de factores, no me aventuré a elegir la carrera como tal, pero creo que en realidad elegí una carrera más extraña, porque al menos uno tiene idea de qué hace un historiador o qué es la historia, pero cuando uno dice yo soy antropólogo, piensan a veces que hasta uno puede llegar a ser ingeniero o algo por el estilo. Me ha pasado, ¿no? que es un tipo de ingeniería, me han dicho, y yo decía como, no, y claro, aproveché el momento también para hacer un poco de pedagogía. Pero en mi caso, el interés por la antropología sucede cuando estuve en Lima, estudiando el último año del colegio. Recuerdo muy bien que en una clase tuvimos un debate, íbamos a hacer como una suerte de panel en clase sobre si había identidad nacional o no en el Perú. Y recuerdo muy bien que a mí me tocó representar el papel de hacer la apuesta de que sí había una identidad nacional, y eso me interpelaba mucho porque tacneño, digamos, la identidad nacional, ¿no? Los símbolos patrios, todo eso, de alguna forma me llevaban a que tenía que dar un buen argumento. Recuerdo que en la biblioteca de mi colegio encontré un libro que se llama No hay país más diverso, y que es una compilación de textos hechas por un antropólogo que, bueno, ya falleció, Carlos Iván de Gregori, y que era profesor justamente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este antropólogo en el libro justo presenta un ensayo donde explica cómo la identidad nacional tiene cierta proyección en el sentido de reconocer que el país es un país diverso, de diferentes raíces, un país de todas las sangres, como decía el escritor José María Arguedas, una oportunidad para generar una identidad en el tono de quizá llegar a esa frase, ¿no? De no hay país más diverso, ¿no? Digamos, es como un motivo de orgullo, en fin, que la idea de la identidad nacional debería apostar por un proyecto parecido a ese. Y me llamó mucho la atención toda esa reflexión que había en torno a la identidad, a la cultura, a la diversidad cultural. Y entonces fue que conocí un poco sobre la antropología, comencé a averiguar más, en fin. Y cuando ya terminé el colegio y llegó el momento de postular a una universidad, que en este caso yo había escogido la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estuve entre el hecho de escoger antropología o historia. Y al final elegí antropología, ¿no? De lo que no me arrepiento en realidad, porque creo tener las habilidades para desempeñarla como profesión. Y me gusta mucho mi carrera. A eso me he dedicado. Tampoco es que sea un viejo, pero digamos, de eso he vivido, afortunadamente también. Pero siempre he tratado de darle el matiz histórico, que es algo que nunca se ha perdido, ¿no? Y por eso es que, bueno, como antropólogo tengo interés en lo que se denomina como antropología histórica, o en los estudios de memoria, en los estudios de parentesco, que es una manera más antropológica de denominar a la genealogía, quizá, o la historia cultural, ¿no? Que es un acercamiento desde la historia pero hacia lo cultural, que a veces se entiende como parte del objeto de la antropología. Sí. Y estás desarrollando un trabajo de investigación actualmente acerca de sí. Tacna, Tarata, me parece. Sí. ¿Puedes contar un poquito de eso? Bueno, tengo algunos proyectos de investigación actualmente que vengo desarrollando, pero el que podría en todo caso comentar es un proyecto de investigación relacionado al estudio de las memorias y posmemorias que existen en Tarata, en Tacna y en Arica, ¿no? Vinculadas a la ocupación chilena. Sí. Sí, bueno, en realidad es un tema muy presente más bien, ¿no? Porque yo creo que no ha habido el acercamiento, al menos desde el ámbito académico en Perú, porque en Chile yo creo que sí se ha rastreado mejor, sobre cómo estas épocas históricas
han generado historias y han generado cultura hasta nuestros días, ¿no? Y el hecho de recordar un episodio o de que los abuelos hayan transmitido a sus hijos y a sus nietos experiencias, testimonios, en fin, configura de alguna manera la realidad sociocultural de la región. Desde el hecho de por qué, por ejemplo, la principal efeméride de Tacna es el 28 de agosto y no su fundación republicana, en fin. Por ahí creo que va el asunto y es parte de una investigación que estoy desarrollando actualmente en coordinación con una escritora y catedrática tacneña muy conocida, que es Giovanna Polarolo. Sí. Bien, vamos a una pausa, regresamos aquí en Desde la Escuela. Bien, estamos de vuelta aquí con la presencia de Michael Tapia, antropólogo, investigador, invitado el día de hoy para hablar también sobre Francisco Lazo. Bien, Michael, Francisco Lazo este año 2023 se le recuerda a su bicentenario, el bicentenario de su natalicio. ¿Qué comentario tiene sobre este evento, ¿no? Que es para nosotros importante? Creo que es un evento trascendental, porque se trata de una efeméride relacionada a un personaje clave en la historia republicana del país, ¿no? Alguien que tiene una lectura diferente a la que se venía teniendo, digamos, a mediados del siglo XIX. A Lazo se le considera el precursor del indigenismo y yo creo que para Tacna es mucho más importante porque Lazo nació en Tacna, ¿no? Justo la efeméride va relacionada con su nacimiento, ¿no? Porque Lazo nace en Tacna un 10 de mayo de 1823 en circunstancias bien especiales, ¿no? Porque ni su padre ni su madre eran tacneños. Y bueno, si bien la familia permanece solo unos años en Tacna, yo creo que cierta parte de la idiosincrasia y del movimiento de la época en la ciudad influye más o menos en los primeros pasos que él da luego. Yo creo que estamos hablando de un personaje cuya obra trasciende un poco los cánones de las artes plásticas en general que se conocían hasta mediados del siglo XIX, y además porque estamos hablando de un personaje que tiene diferentes facetas, no solo, digamos, vinculadas al ámbito artístico, sino también a la literatura. Lazo era escritor, también a la política. Lazo fue diputado, incursionó como funcionario público en algunas instituciones de su época también, ¿no? Entonces creo que estamos hablando de un personaje versátil, ¿no? que un tacneño ilustre, ¿no? Y digamos que por toda su memoria y legado merece ser reconocido con una efeméride como la que estamos conmemorando este año, ¿no? Que es el bicentenario de su natalicio. Bien. Una de las obras más importantes que justo estábamos comentando antes de esta entrevista es El habitante de las cordilleras del Perú, también conocido erróneamente, ¿no? Como El indio alfarero. Sí. Tú decías que es la obra más importante de Lazo. Sí. Bueno, no es un comentario particular mío tampoco, ¿no? Es casi un consenso el hecho de concebir al habitante de las cordilleras del Perú como su obra más insigne. Yo creo que también su obra más disruptiva. Yo he tenido la oportunidad de ver la obra en sí, porque este cuadro
se custodia en la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino, en la ciudad de Lima. Justo hace unas semanas estuve de viaje en Lima y pude ver el cuadro por segunda vez porque ya lo había visto antes. A propósito por sí, por el evento, ¿no? Sí, creo que como tagneño, en realidad la efeméride para mí es más que algo discursivo. Incluso yo sentía que tenía la necesidad de ver nuevamente el cuadro, de tener una aproximación un poco más profunda a propósito de la efeméride en torno a este personaje, y se dio la oportunidad de que iba a estar en Lima unos días y dije, esta es la oportunidad también para conocer nuevamente el cuadro, ¿no? Porque yo creo que se trató nuevamente de conocerlo, ¿no? A pesar de haberlo visto antes. Y efectivamente es un cuadro que me llamó mucho la atención, que siendo la segunda vez que lo haya visto, nuevamente me haya generado sorpresa, no sé si llamarlo también inquietud. Es un cuadro más o menos de una dimensión grande, el objeto, digamos, y el sujeto también de la composición como tal hace que uno pueda tener la mirada fija, ¿no? en el mismo cuadro, y no solo por una cuestión de posicionamiento ante una obra de arte. Yo creo que es un cuadro que invita a plantearse diferentes interpretaciones, y eso normalmente no suele suceder con los cuadros en general. Y eso es, creo, algo que se rescata también con este consenso que existe en torno al habitante de las cordilleras del Perú. Porque uno tiene la imagen, por ejemplo, de las obras de arte hechas en el país en la primera mitad del siglo XIX, y puede rescatar figuras como Pancho Fierro, ¿no? Un artista que reproduce sus acuarelas, ¿no? Que generalmente se las identifica como parte de cierta corriente llamada el costumbrismo, ¿no? Pancho Fierro, claro, en formatos más pequeños, reproduce imágenes, personajes de su época, con sus propias técnicas, pero digamos apuesta más por cierto realismo, ¿no? Es como el hecho de haber acudido a cierto recurso a falta de una fotografía o de una cámara fotográfica. Y por otra parte tenemos otro personaje que es Gil de Castro, ¿no? Otro artista muy connotado de la primera mitad del siglo XIX, que tiene otro tipo de formatos de obras, donde resalta más, digamos, también la influencia de la época, ¿no? Él retrata a José de San Martín, a Simón Bolívar, hace una proyección alegórica e imaginaria sobre José Olaya, ¿no? Sobre personajes muy conocidos o que tenían cierto privilegio en la escena política y social de la época. Pero de repente aparece Habitante de las Cordilleras del Perú, de Francisco Lazo, donde hay una representación alegórica e imaginaria, creo yo, sobre este personaje, que no sé si llamarlo exactamente un indio, ¿no? Pero que tiene ciertas características indígenas, ¿no? Por la vestimenta, para empezar, ¿no? Por el sombrero, el poncho, los detalles del poncho, pero que a la vez no logra ser percibido de manera completa porque hay cierto trabajo de oscuridad en el rostro, ¿no? Y también uno puede increparse y decir, no estamos hablando de un indio porque el tez de color es claro, o quizás sí porque parece ser el productor de un trabajo cerámico, ¿no? Que es el que resalta también en el cuadro. Entonces, sí. Una interpretación, tú decías que hay una posibilidad de interpretaciones. Una interpretación que encontramos tal vez es que Lazo tal vez quería transmitir una denuncia social sobre la población originaria, la población indígena, representando justamente en este personaje, sosteniendo el cerámico, que es una pieza
escultórica de la cultura moche, hace referencia a esa escultura, y es de un prisionero cautivo, ¿verdad? Que muestra que está a punto de ser sacrificado, ¿no? Al parecer. Al parecer. Sí, claro. De ahí está puesta alegórica, creo yo, ¿no? Porque, claro, como dices, ¿no? O sea, creo con el posicionamiento del objeto, ¿no? De esta cerámica que aparentemente tiene características norteñas, ¿no? Precolombinas. Uno logra ver, ¿no? Cuál es la conexión entre el objeto, ¿no? Que representan un personaje que está atado, ¿no? Parece que en situación de esclavitud, ¿no? Incluso con una soga en el cuello, al parecer, con este personaje ya más real quizá, que está detrás de él, ¿no? Que lo sostiene, ¿no? O que lo presenta, ¿no? ¿Qué hay ahí exactamente, ¿no? Una lectura entre el pasado y el presente, entre la posibilidad del pasado. Entonces creo que esas preguntas que generan a la persona que observa la imagen forman parte de esta irrupción que representa el cuadro como tal, ¿no? Tengo entendido que el óleo es del 1855 además. Exactamente. Y lo pinta en Francia, me parece, en París. Es presentado en la Exposición Universal, ¿no? Sí, que se da en París, ¿no? Junto a otro cuadro además, que es el de Gonzalo Pizarro, ¿no? Hermano de Francisco Pizarro, una etapa histórica en el país, y este otro cuadro, ¿no? que yo creo también representa otro tipo de orígenes, ¿no? Y quizá otro tipo de posibilidades también. Bien, esta semana todos creíamos, bueno, parte que la fecha de nacimiento de Francisco Lasso fuese el 8 de mayo, ¿no? Tal vez por la falta de información, no muy difundida, se tuvo ese dato equivocado, erróneo. ¿Nos puedes comentar un poco de eso y cómo así se descubrió que no era 8 de mayo, sino era el 10 de mayo? Que el bicentenario era el día miércoles y no el lunes. Sí, yo creo que ha sido una anécdota, pero yo le agregaría con la palabra lamentable, ¿no? Ha sido una anécdota lamentable, porque no es un descubrimiento, no es una primicia la fecha exacta del nacimiento de Francisco Lasso, y yo creo que ahora hay una pretensión de querer hacerlo pasar como tal, como un descubrimiento de esta semana. Y creo que por ahí también mi presencia quizá en esta conversación, ¿no? Porque yo publiqué hace unos días un artículo sobre el tema, donde hago una proyección histórica sobre cómo esta polémica y debate en torno a la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento también de Francisco Lasso no es algo reciente, ¿no? Sino es algo que sucedió desde el momento en que se plantearon las primeras biografías sobre Lasso. Estoy hablando desde el siglo XIX y hay evidencia de eso. Entonces, claro, lo que yo sostengo con el artículo que publiqué, que me animé a publicar justo a propósito de este error que hubo el 8 de mayo del presente año, es que al menos en Tacna se ha hecho pública la partida de bautismo hace más de 85 años, exactamente en 1938, cuando un cura muy conocido en esa época, en la ciudad, llamado Alejandro Manrique, que no es cualquier cura tampoco, no era un cura que incluso había estado presente en parte de la ocupación chilena en Tacna, y que es nombrado incluso en este texto muy conocido de Federico Barreto sobre la procesión de la bandera, ¿no? Es el cura que se encarga de dar la homilía en el Templo San Ramón a propósito de ese acto. Este cura de nuevo aparece, ¿no? En la década de los 30, ¿no? Ya en la Tacna no cautiva. Sí, en la Tacna no cautiva, y publica un artículo que más que un artículo yo creo que la redacción de un periódico local de la época, que es La Voz de Tacna, publica una carta de este cura dirigida al director de La Voz de Tacna, donde explica que justo hace poco se había suscitado una polémica
sobre cuál era la fecha de nacimiento de Lasso y también su lugar de nacimiento, porque bueno, hasta hace unas décadas se creía que había nacido en Arequipa. Porque su familia, después de años claro. se fueron a Arequipa. Sí, además porque el padre era arequipeño, ¿no? José Benito Lasso de la Vega era arequipeño, e incluso algunos hermanos de Lasso han sido arequipeños, ¿no? Entonces, por ahí también va la confusión. Sí, la confusión tiene en realidad varios matices, ¿no? Porque para empezar, al parecer han sido 6 hermanos, los Lasso de la Vega y de los Ríos, o Lasso y de los Ríos, y de estos 6 hermanos, 2 fueron hombres, ¿no? Uno justamente Francisco Lasso, pero antes de él parece que en Arequipa nació un hermano que no llegó a ser adulto, murió niño, y que también se llamaba Francisco, sí, aunque Francisco Javier, ¿no? Pero se conoce, ¿no?, la partida de bautismo de este hermano mayor, y no se conocía la partida de defunción, y por ende había esa equivocación, ¿no? Incluso, por ejemplo, historiadores como Rómulo Cunio Vidal en algún momento han manifestado que Francisco Lasso había nacido en Arequipa, ¿no? Rómulo Cunio Vidal, ¿no?, siendo un personaje muy importante para Tacna o Arica. Entonces, la equivocación o la polémica ha sido constante, creo. Incluso cuando él estaba vivo, se creía que era boliviano. Pero yo creo que con la aparición pública de la partida de bautismo en 1938, repito, hace más de 85 años, en un diario de circulación local y al que pudo tener acceso diferentes familias de Tacna de esa época, se llegó a la conclusión de que él había nacido en Tacna, para empezar, y que había nacido un 10 de mayo de 1823, porque en la partida de bautismo se menciona, ¿no?, que el cura de esa época, Juan José de la Fuente y Bustamante, vicario de la doctrina de Tacna, bautiza un 12 de mayo a una criatura de 2 días de nacida, ¿no? Entonces, claro, si esos días de nacido no nació el 8, pues, ¿no?, sino nació el 10, ¿no? Y yo creo que la equivocación que se ha dado el lunes es solo un remanente de algo que históricamente se ha dado, pero que ha sido lamentable que se haya dado, ¿no?, porque el ejercicio, en todo caso, al que debió abocarse esta comisión que se encargó de la conmemoración del natalicio, simplemente debió ser fijarse si la fecha era o no, ¿no? Porque todavía circulan biografías donde se dice que nació un 8 de mayo, claro, en Tacna. Pero en fin, más o menos ese es el esbozo que yo trato de explicar con mi artículo, ¿no?, y donde menciona además que si alguien no pudo haber accedido al menos a esta nota periodística en 1938, pudo haberse dado la molestia de leer una biografía pequeña que hace Fortunato Sora Carvajal, por ejemplo, en un libro tan conocido y tan básico que es Tacna, Historia y Folclore, ¿no? Ahí hay un texto donde se habla de Francisco Lasso y donde se menciona que nació en Tacna un 10 de mayo de 1823. En fin, hay diferentes fuentes secundarias donde también está el dato, pero lamentablemente se dio el error. Ok, Michael, muy importante incluso, ¿no? Pero sorprende. Han pasado 85 años, donde ya hubo una polémica hace 85 años. Sí. Y pues sí es lamentable de que volvamos a esas circunstancias, sabiendo ya que tuvo su importancia en ese momento y ahora volvamos a cometer el mismo error. Creo que es, bueno, la actividad ya ha sido realizada, está queriendo, como tú dices, está pasando desapercibida, ¿no?, lamentablemente, pero a través de este programa al menos tratamos de difundir también
los trabajos, la importancia de la investigación, ¿no? Resaltando en esta oportunidad que Francisco Lasso nació un 10 de mayo de 1823. Bien, agradecemos tu presencia, Michael. Hubiéramos podido conversar muchísimo más de algunas de otras facetas, ¿no? de Francisco Lasso, pero el tiempo nos está ganando. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Nos vemos en otra oportunidad.